Estos son 14 datos impactantes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es posiblemente el conflicto armado más estudiado y documentado de todos los tiempos. Y no solo eso, incluso al día de hoy, más de 70 años después, sigue siendo un tema de interés para muchísimas personas. La Segunda Guerra Mundial es uno de los episodios más devastadores de la historia. Este conflicto del siglo XX, 1939 a 1945, que supuso un estado de guerra total en el que los principales contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Número 1. ¿Qué la causó? Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, se firmó la cláusula de culpa de guerra del Tratado de Versalles, donde se le impusieron fuertes sanciones tanto económicas como territoriales a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Parte de las sanciones fueron tan duras, que poco a poco los grupos políticos más nacionalistas de Alemania empezaron a ganar popularidad en toda la nación. Entre esos personajes que más crecieron estaba Hitler. Aunque la Segunda Guerra Mundial estuvo llena de intereses y motivaciones de todo tipo, religiosos, geográficos, políticos, entre otros, la mayoría coinciden que el principal motivante del conflicto fueron las sanciones de la Primera Guerra y el interés de Alemania de recuperar su poder. Por cierto, muchos estudiosos y especialistas del tema aseguran que, en contexto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial básicamente son la misma guerra. Esto explica en parte el poco tiempo que hay entre ambos conflictos, 21 años. Número 2. Número de países que participaron. Prácticamente al final de la guerra, se llegó al punto en que casi todos los países del mundo le terminaron declarando la guerra, al menos de manera simbólica, a los países del eje. Pero, ¿cuántos países realmente participaron en la Segunda Guerra Mundial? De acuerdo al historiador Ronnie Nivi, fueron 73 países. Los países del eje: Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Croacia. Los aliados: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Terranova, parte actual de Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Los países que sirvieron de soporte para los aliados: todos los países de América Latina, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Mongolia. Y los países invadidos: Argelia, Albania, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Filipinas, Francia, Grecia, Islandia, Irán, India, Noruega, Polonia, Singapur, Siria y Túnez. Número 3. El primer muerto de la guerra. De acuerdo a los registros oficiales, el primer muerto de toda la guerra fue un campesino alemán de nombre Franz Oniok. Al anochecer del 31 de agosto de 1939, un grupo de partisanos polacos, que en realidad eran oficiales encubiertos de la SS, mataron a Oniok y llevaron su cuerpo a las afueras de una estación de radio en la ciudad de Gliwice. Con esto, el ejército alemán tuvo la excusa perfecta para invadir al siguiente día Polonia, y con esto dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Número 4. ¿Qué significa la palabra nazi? Todos hemos escuchado la palabra nazi y sabemos a lo que se refiere. Pero, ¿cuál es su significado? Básicamente la palabra nazi es una abreviación de la palabra nacionalsocialista. Aunque originalmente la abreviatura para los militantes del partido era Nazis, un periodista en la década de los años 30 en tono de burla les cambió el nombre por nazis, que significa en bávaro, hombre de mente simple. Fue tan popular ese sobrenombre que lo decidieron adoptar. Número 5. ¿Por qué odiaba Hitler a los judíos? De acuerdo al Museo y Fundación de Ana Frank, el antisemitismo de Hitler viene principalmente por 3 razones. Vivió en un ambiente antijudío, culpaba a los banqueros judíos por las sanciones hacia Alemania y creía en la raza superior. Gran parte de su juventud, Hitler vivió en Viena, un lugar que desde antes de la Primera Guerra ya existía una corriente importante contra las personas de origen judío. Algunos historiadores coinciden que es en esta época en la que Hitler adquiere sus ideas más radicales, sin embargo, no las manifestó abiertamente hasta mucho tiempo después. Como se mencionó en puntos anteriores, Alemania fue duramente sancionada al terminar la Primera Guerra Mundial.
Y muchos nacionalistas furiosos culpaban a los banqueros judíos por intentar robar la riqueza de los alemanes. En cuanto a la raza superior, fue un instrumento de los movimientos fascistas para consolidar el concepto de nación desde un contexto social-cultural. Aunque no era una idea propiamente de Hitler, sí era muy seguidor de ella y por eso la tomó como filosofía para su movimiento. Número 6. Lo que se inventó gracias a la guerra. Se dice habitualmente que la guerra es la madre de todas las innovaciones. Y de hecho, hubo más avances en 4 años que en los 70 anteriores. Entre los inventos más importantes está la computación, energía nuclear, motores a reacción, sistemas de aeronavegación, el caucho sintético, la penicilina, comunicación celular y muchas otras innovaciones que hasta el día de hoy utilizamos. Número 7. La reina Isabel II estuvo en el ejército. La actual reina de Reino Unido participó en el conflicto manejando y reparando camiones. En aquel entonces, la joven princesa Isabel, de 18 años de edad, le pidió a su padre la posibilidad de ayudar de alguna forma en las Fuerzas Armadas. Luego de conseguir el permiso, se unió al Servicio Auxiliar Territorial Femenino bajo el título de subalterna Elizabeth Windsor. Número 8. Los campos de concentración existieron antes de la guerra. Desde antes de iniciar el conflicto, ya existían campos de concentración funcionales en Alemania. El primero de ellos fue Dachau, que se abrió en 1933, poco después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller de Alemania. Situado en el sur del país, Dachau inicialmente alojó a presos políticos. Sin embargo, eventualmente se convirtió en un campo de exterminio donde miles de personas murieron de desnutrición, enfermedades y exceso de trabajo. Además de los judíos, los prisioneros de este campo incluían miembros de otros grupos que Hitler consideraba no aptos para la nueva Alemania, incluidos artistas, intelectuales, homosexuales y discapacitados, físicos y mentales. Número 9. Murieron más estadounidenses en batalla en Alaska que en Pearl Harbor. Habitualmente se cree que Pearl Harbor fue el mayor enfrentamiento armado dentro de suelo estadounidense durante la guerra, pero lo cierto es que el mayor número de bajas del ejército estadounidense en territorio propio se dio en Alaska. Uno de los eventos más conocidos fue la Batalla de las Islas Aleutianas, donde el ejército estadounidense luchó para eliminar a los efectivos japoneses que habían invadido estas islas. Luego de un año de lucha murieron cerca de 2.000 soldados de cada bando. Número 10. Consecuencia económica y política para Europa. Antes de la guerra, Europa era la mayor potencia económica mundial, incluyendo países como Francia y Reino Unido que marcaban la pauta al resto de las naciones. Luego de la guerra, el poder geopolítico del mundo se dividió en 2 bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, los países europeos que eran tradicionalmente potencias quedaron rezagados y nunca lograron recuperar su esplendor. Número 11. El número de hombres en la URSS cayó estrepitosamente. De forma irónica se dice en Rusia que a cada hombre le tocan 4 mujeres. Aunque sea muy machista para los estándares actuales de corrección política, esta frase tiene su razón de ser. Se estima que murieron unos 17 millones de hombres en la URSS a causa de la guerra, es decir, el 80% de los hombres mayores de 23 años fallecieron. Número 12. Hubo japoneses que no se rindieron hasta 1974. O bueno, al menos quedó uno que no se rindió. Un grupo de soldados japoneses fueron enviados a la pequeña isla de Lubán en el oeste de Filipinas para espiar a las fuerzas estadounidenses que estaban en el área. Luego de que los aliados derrotaron al ejército imperial japonés en las Filipinas en las últimas etapas de la guerra, hubo un grupo que evadió la captura y se escondieron en la selva. Sin importar los constantes mensajes que recibían sobre el fin de la guerra, ellos no se rendían y preferían quedarse en la jungla. Hasta 3 décadas después, solo uno quedaba con vida. En 1974 este oficial de nombre Hiro Onoda se rindió por fin. Número 13. ¿Quién realmente ganó la guerra? Las películas de guerra de Hollywood nos han enseñado que el ejército estadounidense prácticamente solo sin ayuda salvó a todo el mundo. Pero, ¿qué tan cierto es? Técnicamente la guerra la ganaron los países aliados, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética,
Reino Unido, etc. Sin embargo, históricamente el país más desequilibrante en Europa fue la Unión Soviética. Solo para dar una idea, cerca del 80% de los soldados alemanes muertos, es decir, 4 de cada 5, murieron en el frente oriental. Mientras tanto, el ganador en la Guerra del Pacífico fue Estados Unidos y los países de apoyo de los aliados. Número 14. Técnicamente el conflicto todavía no termina. O al menos en el papel. Desde el fin de la guerra, países como Rusia, Japón y China han iniciado disputas territoriales. Y hasta el día de hoy siguen sin ponerse de acuerdo. Uno de los casos más sonados fue en el año 2000 cuando Japón y Rusia intentaron firmar por fin el Tratado de Paz oficial. Sin embargo, el intento fracasó ya que los japoneses les pedían a los rusos que les regresaran un grupo de islas que tomaron durante la guerra y el gobierno ruso lo rechazó.